un familiar de nosotros pues empezó a hablar que a él también se le había muerto pues su esposa, y pues yo sentí algo y le empecé a decir a mi mamá que yo quería hablar con ese señor. Hola a todos, bienvenidos a Entre Dos Mundos. Hoy un programa distinto, especial, y estoy seguro que no va a dejar indiferente a nadie, que vamos a aprender muchísimo de esta charla, de este coloquio de hoy. Tenemos a dos fantásticas, grandes invitadas, bueno, y Terry, el tercero también, que Terry está siempre. Nuestra invitada de hoy se llama Ivana. Bienvenida, Ivana, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Miguel. Ivana tiene 10 añitos y, bueno, 10 añatos. Y, bueno, para acompañarnos está también su madre, Luisa. Bienvenida, Luisa. Gracias, Ricky. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, lo primero, gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Para mí es un privilegio que estéis aquí. He querido que estén aquí, ellas muy voluntariosamente han aceptado la invitación. Bueno, para que la gente conozca un poco ciertas cosas que están ocurriendo hoy con estos niños de la nueva era, y también quizá para otros que estén pasando por lo mismo, para poderles ayudar y arrojar un poquito de luz. ¿Por qué estamos aquí, Ivana? Porque Ivana es una niña cristal. Es así, ¿no? Se denomina así. Sí. Si quieres podemos recordar cómo nos conocimos. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Sí, fuimos a que tú nos autografaron los libros, ¿verdad? Y ahí, pues nosotros te contamos que yo era una niña cristal y después tú nos llamaste para hacernos entre. Claro, y tú me contaste que tú veías cosas, que sentías cosas, que percibías cosas, ¿no? Hace 2 o 3 años, ya no recuerdo bien, nos conocimos en una conferencia aquí en Bogotá. Y después en la firma de libros pudimos hablar un poquito. Y yo me acuerdo que me llamó la atención lo guapa que eres, y llevabas así como unas brillantinas verdes, ¿eh? Sí. Sí. ¿Y qué es una niña cristal? ¿Tú lo sabes explicar? Sí, nosotros los niños cristales somos niños que la divinidad y Dios nos mandan al mundo para mejorar algunas cosas de la humanidad, de acá de la Tierra, y para lograr nuevas metas acá. No habla como una niña de 10 años, ¿eh? ¿Te das cuenta? Claro, entonces tú, ¿cómo es? ¿Siempre te has sentido distinta? ¿Siempre te has sentido diferente? ¿Siempre supiste que había algo en ti? Pues yo lo empecé a sentir más en el cumpleaños de mi abuelo. ¿Eso hace cuánto fue? Hace 2 años. 2 años, justo cuando yo te conocí. ¿Y qué sentiste ahí? No, pues inició todo con un señor de la familia. Pues le estábamos diciendo todas palabras a mi abuelo. Entonces, un familiar de nosotros pues empezó a hablar que a él también se le había muerto pues su esposa, y pues yo sentí algo y le empecé a decir a mi mamá que yo quería hablar con ese señor. Entonces después salimos de la fiesta. ¿Qué sentiste tú? ¿Sentiste a la esposa del señor? Sí, pues yo sentí como un calor así, y como si tuviera un escalofrío como en la espalda, pero también un calor. Entonces pues salimos a hablar con el familiar y le empezamos a, pues yo le empecé a decir que tenía que comer bien, que su esposa le mandaba a decir que duerma, que siga su vida.
Y O sea, tú le estabas dando mensajes de su mujer, de su esposa fallecida. sí, y una de las cosas muy bonitas que me pareció es que la esposa pues me mandó a decirle que ella ya recuerda todo, pero que decidió solamente recordar las cosas bonitas. Entonces después mis abuelas y mis papás llegaron y me empezaron a decir pues que si yo sentía voces o eran palabras que solamente me salían. Entonces yo le dije que eran voces y ahí fue cuando mis papás pues me empezaron a buscar una guía. Claro, entonces tú sentiste un calor enorme, con una certeza interna, ¿no? Sí, De esa presencia de esa mujer y algo, no sabemos bien qué es, pero muchas veces pasa a los medios, ¿no? Que sientes como una fuerza interna que te lleva a hacer algo o a hablar con alguien. En este caso, esa fuerza te llevó a hablar con el marido, con el esposo de esta mujer y le diste mensajes de la mujer, ¿no? ¿Y él cómo se lo tomó esto? ¿Bien? sí, yo creo que lloró. Lloró Sí, mucho. y Y tú lloraste también. sí. Eso que no sé yo. Imaginaros 7, 8 años, ¿no? ¿Qué tienes entonces? 7. Tenía 7 años, entonces para ti esto ha tenido que ser, no sé, ¿cómo te hizo sentir eso? ¿Qué significó para ti? ¿O lo veías normal? No, es que pues también me sentí como muy nerviosa, pero desde ahí yo empecé a sentir más que me sentía con alguien y que sentía, o sea, si yo me iba a otro lugar sin ninguna persona, pues yo sentía que nunca estaba sola y sentía a una persona que siempre estaba a mi lado o atrás mío, entonces también me da mucha felicidad. Claro. Y lo sientes en esta parte, ¿no? De tu cuerpo, porque te tocan mucho ahí. Sí, la piel. Tú no los ves quizá, o sí los ves. Los sientes más que los ves. Sí, lo siento más, pero pues también los veo. También los ves, ¿no? Y ves más cosas, ves colores, ves energías. Veo como luces, o sea, no sé, como el arcángel Miguel que es azul, pues le puedo ver la aura azul y le veo como si tuviera una luz saliendo acá del pecho azul, entonces. Y me comentabas que cuando estabais allí en mi conferencia, tú me veías a mí allí arriba en el estrado verde. Sí. ¿Sí? Y esos colores tienen significados para ti. Sí. Pues ahí verde y después de unos días empecé a ver a mi ángel de la guarda verde. Entonces, pues me empezaron a aparecer muchos colores verdes pues en la mente porque yo parpadeé parpadeé y me aparecieron colores verdes en la mente. Entonces ahí mis papás me dijeron que era mi ángel de la guarda y pues yo lo Sí. veía ese trébol. Claro, porque cada color tiene un significado para ti, ¿no? ¿Tú cómo sabes ese significado? En este caso, tus padres te ayudan, internamente también lo sabes, ¿no? Sí, pues antes mi mamá me cuenta que ella antes, en su anterior trabajo, ella veía mucho las auras, Ah, El aura. sí, eso le viene de genética, Luisa, entonces. Pues por todo lo que ha pasado con Iván, entonces hemos entrado como a estudiar, a leer mucho y cuando uno está leyendo empieza a decir como, uy, a mí me pasaba eso, uy, yo sentía esto. Entonces uno empieza a hablarlo con la familia, ¿no? Entonces lo empezamos pues, a hablar pues con mi mamá. Mi mamá me decía como, no, hija, pero pues es que eso es desde atrás. Mi ¿Sí? abuelita entonces también sentía cosas, mi mamá también siente cosas. Entonces pues hemos venido como a descubrir que hay un linaje con un propósito ya muy marcado y pues Ivana vino a potencializarlo. Claro, está todo como más concentrado en Ivana. ¿Cómo fue para ti estar en una fiesta, no? De repente descubrir que Ivana está viendo a la mujer fallecida no sé si lo conocíais o no, a ese hombre, Sí. que le da mensajes. Pues él es el esposo de una tía de mi mamá. Ivana claramente no lo conocía, no tenía ni idea quién es él, no conoció ni siquiera a la tía que murió. Y pues digamos que en un comienzo, cuando ella empieza súper insistente, como mami, tengo que hablar con él, ella no es así, ella tiende a ser antes un poco más tímida. Sí. Y que empiece con un señor que no conoce de la nada, decirme, tengo que hablar con él, tengo Claro. que decirle algo.
Entonces, bueno, en medio de tanta insistencia de ella salimos a hablar con él, y cuando ella empieza a decirle como todas esas palabras, yo decía como, ay, qué bonita mi hija, es súper empática, tan linda, pero cuando ella le dice a él, ella te manda a decir que ella ya se acuerda de todo, pero que decía acordarse solamente de lo bueno. Esa parte fue súper chocante porque ella murió teniendo Alzheimer. Ah, por eso ahora esa es una gran evidencia. Y pues mi hija ahorita pregunta es que es Alzheimer y no tiene ni idea que es Alzheimer. Entonces no tenía cómo relacionar esas dos cosas. Claro. Entonces eso como que quedó en mi cabeza. Y una prima, que era la hija del señor que estaba ahí, que también escuchó todo, me dijo, vea prima, póngale atención a la niña. Porque eso es lo que ella acabó de hacer, fue darle un mensaje a mi papá sobre mi mamá. Pero qué Y bueno. me quedó eso sonando. Claro, qué bueno y qué inteligente que un adulto que normalmente le quita hierro al asunto, dice son boberías, imaginaciones de los niños, diga no, aquí hay algo especial, Ivana tiene una característica especial, y hágale caso. Sí, entonces pues ya quisimos empezar como a preguntarle más a ella como qué era lo que sentía, porque había dicho esas palabras. Y ella Con 7 fue años. cuando- claro, ¿Sí? entonces empezó a explicarnos como, mami, alguien me las decía, alguien me decía que lo dijera. Y ella lloraba mucho, ella sentía como esa emoción muy ¿Tú propia. llorabas mucho, Ivana? ¿Sí? Y tenía su perrita alzada y ella lloraba y lloraba y lloraba hablando con el Señor, como si ella hubiera conocido a la persona que había trascendido. Entonces era bien confrontante como esa parte. Y ya cuando regresamos a Bogotá, porque eso fue en una finca que estábamos celebrando el cumpleaños a mi papi, y cuando regresamos con el papá decidimos como, pues miremos todas las opiniones, no nos sesguemos en algo. Y llegamos a María Teresa, que es la guía espiritual de Iván. Tenemos que aclarar este término, ¿no? Porque guía espiritual normalmente uno piensa pues en ángeles, en guía Ok. espiritual del cielo. Pero tú tienes aquí una persona que te ayuda, digamos, como mentora, ¿no? Sí, Ajá. exacto. Vosotros llamáis guía espiritual, que es María Teresa. ¿Y cómo llegáis a María Teresa? ¿Cómo fue? Una amiga mía muy cercana, Elizabeth, ella le comento todo, le digo como, uy, mira, estoy como en esta situación con Ivana, me da miedo, porque ella empezó de ahí a tener como una serie de situaciones en la casa y como de crisis, yo les digo crisis de tanto buenas como no tan buenas, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿qué cosas le sucede? A ella le daban ataques de pánico de la nada. De la nada le daban ataques de pánico. Yo podía estar durmiendo y me levantaba y me ponía con mucho miedo. O también. ¿Y por qué sentías este miedo? ¿Porque sentías al mundo de los espíritus cerca? No tanto por eso, sino que porque pues en los sueños yo también los veo, entonces en los sueños pues yo los veía y las situaciones que pasaron, entonces pues me da como tan miedito. O sea, tú veías cómo murieron. No tanto así, porque es que no sé cómo hacerlo tan bien, ¿sabes? Bueno, Sería tranquila. como Como su estilo de vida, lo que llevaban, lo que les había sucedido. sí, y pues ellos no veía lo que les había pasado, pero ellos me lo contaban, entonces pues ahí pues yo me los imaginaba y me ponía a esos ataques. Claro, como que te ponías en su piel, ¿no? En su lugar. Sí. Claro. Sí, entonces tuvo más episodios, ¿no? De este tipo. Eran muy seguidos. Entonces, por ejemplo, yo la podía estar arreglando para el colegio, peinándola, y él estaba bien, perfecta. Y de un momento a otro empezaba a llorar. Y yo dije, ¿qué te pasa? Tengo mucha tristeza, pero ok, ¿por qué estás triste? Y no lograba identificar qué era lo que le estaba causando tristeza. Pero O que no rabia, era o... Entonces, claro, ella empezaba, yo le decía, ¿ese sentimiento es tuyo o no es tuyo? muy buena pregunta. Y ahí era donde ella cogía y como que, ok, se calmaba y trataba de entender qué era lo que estaba sintiendo y me podía decir, no mami, ese sentimiento no es mío. Y ahí ya empezaba, pues con las herramientas que nos había dado María Teresa, empezaba a intentar conectar. Y por ejemplo, había momentos en que yo la necesitaba concentrada también en su cole, entonces ella les decía como, en este momento no te puedo atender, ahorita no, tengo que concentrarme en esto. Pongo en llamada en espera. Sí, entonces empezamos pues ya con María Teresa a aprender a manejar un poco la situación, pero hubo
muchos momentos así también de pánico. Claro. De verdad, de la nada nos despertaba un grito de ella atacada, llorando, Claro. muerta de Porque susto. en la percepción extrasensorial hay muchas maneras distintas de percibir, ¿no? Ujú. Hay gente que ve, yo soy uno de esos, tengo suerte, yo veo al espíritu, veo cómo murió, ¿no? Veo, soy visual. Hay gente que sabe que está ahí, hay gente que le llega un olor o escucha algo, y hay personas que sienten, que tienen una certeza, ¿no? Y tú tienes muchas certezas, ¿no? Como que sientes toda su energía, pero es como si fuera tuya. Sí. Sí, ella se las apropia, que ella se apropia de las emociones. Y es muy agobiante eso, ¿no? Si no lo sabes gestionar. Y ahí todas esas reacciones, claro. Pero hay un spray que nos lo dio María Teresa y eso me tranquiliza mucho el olor. Entonces después me vuelvo a conectar con ellos y ahí me puedo calmar totalmente. Ahí ya lo haces ya calmada, Ujú. ¿no? Entonces, Luisa, estábamos ahí que después de ese encuentro que había tenido con ese familiar vuestro, de repente empezó de la nada a tener esos sentimientos de pánico, bueno, esos como ataques de pánico o sentimientos agobiantes, ¿no? Que te embriagan. Sí. Buena pregunta, porque muchos padres, repito, igual no hacen caso o te mandan al loquero. Y Sí. vosotros fuisteis ahí muy, yo creo que responsables también, ¿no? De decir, bueno, pues a buscar ayuda, vamos a ver de dónde viene, y preguntándole a ella como esto no es tuyo o no es tuyo. Sí, pues yo empecé a comprar cuanto libro me aparecía a mí por el frente para poder entender la situación, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo manejo esto y cómo le explico a ella lo que está pasando? Si yo tampoco tengo ni idea. Claro. Entonces empiezo a leer mucho, a investigar mucho sobre todo el tema. Y pues María Teresa nos empieza también a guiar, ella con todo un equipo, pues que ellos son, como para decir, una junta médica, Sí. ellos son así. Pero ¿cómo llegáis Son un a grupo. María Teresa? A través de Ah, una bueno, prima tuya. por mi amiga. Entonces yo le comento la situación y ella me dice, mira, yo tengo una amiga, yo tengo una conocida que ella tiene este tema también, pues de ángeles y todo ese tema espiritual, de pronto tú quieras contactarla, y yo, claro, dame el contacto. Entonces Por llego favor. a ella, sí, entonces llego a ella y ella me dice que nunca ha trabajado con niños, pero que siente la responsabilidad pues de darme alguna respuesta y no simplemente colgarme el teléfono. Entonces me dice, déjame, yo hago mi gestión de manera interna Mm. y yo te vuelvo a contactar después. Recordamos que tenías 7 años, Exacto. Ana. 7 años. Qué miedo también, vosotros no sentisteis nunca Mucho miedo. Mucho miedo porque también está el tema como de, esto es algo espiritual y viene mi hija tiene unos dones y unos talentos y una misión enviada, encomendada por Dios, o mi hija tiene algo mal en su cabeza, ¿sí? Claro. Entonces, y uno no quiere cometer lo que tú decías de caer en un error por irresponsabilidad y de pronto dejar de llevarla donde un doctor a que realmente si mi hija tiene algo mal, pues nos ayude, pero tampoco que si tiene algo bonito, Se pues lo vayamos a corte. bloquear. Claro. Sí, entonces cuando María Teresa vuelve y me llama y me dice, mira, yo he tenido que hacer una junta con todos mis compañeros para ver el caso de Ivana y es un ser excepcional. O sea, tú tienes a una persona excepcional en tu hogar. Entonces, pues con mi esposo empezamos como a confrontarnos y a decirnos, ¿cómo Dios nos manda una responsabilidad tan grande a nosotros? Por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y ella nos explicaba, nos decía, justamente por esto que ustedes están haciendo, que están buscando esa ayuda y cómo guiarse y cómo entender la situación y no la están llevando de verdad a un psiquiátrico a que la diagnostiquen con esquizofrenia y la mediquen y le bloqueen sus dones. Que muchos papás que lo hacen, no está mal, Miquel, porque los papás actuamos muchas veces desde el miedo también. Claro. Y pensando que hacen lo mejor para ti. Exactamente, entonces es desde el miedo también y desde la necesidad de solucionar o de ayudar a nuestros hijos. Entonces ahí empieza todo nuestro recorrido. Ahí empieza nuestro camino junto a María Teresa y ha ido creciendo mucho y ha ido evolucionando mucho también Ivana. No solo físicamente, también espiritualmente, ¿no? Pero es María Teresa la que os dice, bueno, Ivana es una niña cristal. Sí. ¿Y qué significa ser cristal? Un poquito ya nos lo ha dicho ella y igual tu mamá nos puede aclarar un poquito más. Bueno, ella nos explica que lo que hace, digamos que Dios o la divinidad para ayudar como a evolucionar a la humanidad
es enviar en diferentes pues, épocas y etapas de la vida grupos de seres con ciertos dones o con ciertos talentos para ayudar a la humanidad como a pasar y trascender en la parte donde hay más crisis durante ese momento, ¿cierto? Entonces hay niños cristal, hay niños arcoíris, Sí. que vienen como en diferentes etapas de la vida para ayudar a la humanidad a que evolucione, ¿sí? Entonces hay veces, hay épocas en donde vienen niños con una inteligencia impresionante, que es cuando empezamos a ver como los avances tecnológicos, pues que uno no se hubiera imaginado antes, y de la nada uno resulta que ya está con un montón de aparatos de inteligencia artificial y todo esto, porque pues esos seres han llegado para ayudarnos a dar ese paso. Y en este caso los niños cristal vienen, que son un sinnúmero de niños, o sea, si no son todos, pues es una gran mayoría de niños que vienen realmente a dar ese granito de ese empujón a todos los demás para ayudar en un tema específico, que lo que tenemos entendido hasta ahora pues es un tema de sanación, tanto física como espiritual. Pues su objetivo primario es eso, ¿no? La Sí. sanación física y espiritual. Exacto. ¿No? Para que los que nos estén viendo, podemos explicar qué es, por ejemplo, ser niña cristal y qué diferencias hay con índigo, con arcoíris. Son en diferentes, digamos que etapas en las que se envía y con diferentes misiones. Entonces lo que yo te decía, pues hay unos que llegan, que creo que son los únicos que vienen con una inteligencia pues más desarrollada, entonces vienen a ayudar como en toda esa parte de la evolución. Y los niños cristal son de una parte más emocional, más espiritual. Así es, y empiezan ellos Claro. a desempacar esa maleta, que así es como nos lo explican a nosotros los guías. Entonces desempacar la maleta y vamos mirando qué talentos tiene cada uno. No es que todos tengan los mismos dones. Ah, muy importante. No, no es que todos, no, entonces todos ven los ángeles, todos ven el aura de las personas, no. Cada uno tiene sus diferentes herramientas para cumplir como esa misión con la que ellos. ¿Y cuáles son las herramientas de Ivana? ¿Tú te las sabes? Y los que uso para... sí. Tengo el péndulo. Venga, y utilizas el péndulo. Sí, el mío se llama Jeremy. ¿Cómo? Jeremy se llama el mío. Ah, Jeremy, le has puesto nombre a tu Sí. péndulo. También los pozos. Las plumas blancas. El spray que me calma. ¿Tu mala? Mi mala que acá la tengo de hecho. Ay. Y por ejemplo, el mala, ¿en qué te ayuda el mala? Hay ciertos códigos y el que yo más uso es el código 1, entonces uno va contando todas las pepitas, pero 1, 1, 1 y me ayuda mucho a tranquilizarme. Pero claro, esos son herramientas que te ayudan externas, como el péndulo, como el mala, como el spray, pero tú tienes también unos talentos que traes, ¿no? Estos, ¿cuáles son los que hasta ahora se han desarrollado? Porque yo me imagino que según ella vaya creciendo se desarrollarán más. Me imagino que sí. Ella logra comunicarse y conectar con ángeles, arcángeles, personas que han trascendido. Ella puede sentir y como apropiarse de las emociones de las personas, entonces ella sabe cuando alguien necesita ayuda, está triste, está enojado, está mal. Es súper intuitiva con eso, es muy sensible a eso, a las emociones. Hasta el momento esas son las que hemos logrado como identificar con María Teresa, y María Teresa le está trabajando el tema del Reiki, aprender Reiki. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Sí, Estás un poco emocionada, sí, ¿sí? ¿Estás contenta de estar aquí? mucho. Estoy muy contento, ¿eh? Sí, claro que sí. Y ahí empezáis a aprender los padres, la familia, el camino, ¿no? Con María Teresa. Sí, no, eso fue un cambio de vida prácticamente, porque nos tocó aprender. Teníamos que aprender porque pues no la podíamos dejar a ella como a la deriva y mira, a ver, mamita, ¿usted qué hace con ese conocimiento? Pues sería muy irresponsable. Entonces empezamos todos en este camino de
de investigar mucho, de leer mucho. Digamos que el papá es un poco más escéptico, pero cuando empezó a ver las cosas en su propia casa, con su propia hija, no había cómo negarlo. O sea, cuando él mismo tenía que ir y calmar esos ataques de pánico, y cuando ella misma iba y le decía mensajes a él de sus familiares que habían trascendido, él no tenía cómo negarse a eso. Sin familiares que nunca conoció a ella, claro. Sí, ella no los conoció, no los conoció. Entonces, que ella fuera y le contara cómo tuvo esta conversación con esta persona, tuvo esta conversación con esta otra persona, pues él no tenía cómo negarlo. Claro. Y eso cuando Ivana a ti te llega, ¿tú cómo lo experimentas? ¿Cómo es? ¿O igual hay un patrón o no? ¿Es la misma forma, no? Pues yo inicié viéndolos como fotos, en mi mente, como si fueran fotos, se subían y otras volvían a aparecer. Pero después lo fuimos mejorando con María Teresa, y después es como si ya vieron los que ya pasan en una canción, entonces yo ya los veo y pues les puedo hablar así, y así recibo los mensajes viéndolos, y ellos llegan, me cuentan y yo lo anoto en una libreta que ya tengo. Ay, lo vas anotando todo. Sí. Qué bueno. ¿Y son mensajes? ¿De qué tipo son esos mensajes? ¿Hay mensajes de futuro también? ¿Cómo así? ¿Te dicen cosas que van a ocurrir? No me admite. Por ahora no. Pues si una vez te acuerdas que saliste llorando mucho por el corredor de la casa, que iba a haber como un terremoto o algo así, y que dijiste que Tequila se iba a perder, y que empezaste a sentir como mucho miedo por los animales. Tequila es vuestra ¿Quieres? perrita. O sea, sí. Sí, una vez que ahí fue cuando llamo yo desesperada a María Teresa y le como, Sí. tienes que ver a Ivana ya. Algo está pasando con Entonces, ella. Porque estaba teniendo como muchas... Claro. Pero entonces empezamos a pegar unas figuritas en las puertas, ¿te acuerdas? Ah, sí, señora, sí. Ella empezó con muchos miedos, era como que iba a pasar como una catástrofe, pero natural, Sí. o un terremoto, Claro. o algo así, iba a pasar. Entonces, pues nada, empiezan como a investigar con su equipo como de apoyo de los guías espirituales, pues, de estas personas que nos aconsejan, y le dan a ella unas fichas con unas figuras geométricas para hacer un tipo de protección sobre ella y pues sobre la casa. Pero seguido a eso, a los días, hubo un terremoto, pero no aquí en Colombia. Y es donde decían como que los animales de rescate que iban y ayudaban a encontrar a estas personas, y ella sentía mucho temor también por los animales. Entonces como que se fue enlazando con eso. Pero la mayoría de veces cuando a ella la conectan, vienen y le cuentan. Hubo una vez que alguien, creo que si no estoy mal, fue una niña que le decía que le ayudara a encontrar a alguien. Pero Ivana le decía como, pues no tengo cómo. Soy una niña del mundo de los espíritus. Sí. O también una vez en la que yo conecté con animales que ya habían pasado a la otra dimensión. Ah. Y creo que era una elefante o vaca, alguna de esas. Y era un perrito bien chiquito. Era un elefante o una vaca. Y pues llegaron, me empezaron a hablar de cómo murieron y así. Fíjate. ¿Y es lo mismo para ti que te hable un animal y una persona? ¿O el lenguaje es distinto? No, pues es igual, ¿sabes? Pues yo lo noto igual. Tú lo notas igual. Porque tú eres muy forofa de los animales. Conectas mucho con los animales, Sí. ¿no? ¿Qué son para ti los animales? No, pues para mí también son como nosotros los humanos, pero en pues diferente aspecto, pero son iguales, ¿no? Entonces, pues también me da mucha ternura y los quiero mucho. Claro. Les descuido mucho, tal. Entonces, Fantástico, fantástico. Y bueno, tienes aquí la ayuda de tus padres y de María Teresa, que te están ayudando a comprender el don y a comprender tus capacidades. Pero claro, imaginaros esto que le da esta ansiedad, y que el padre piense, yo qué sé, que tiene cualquier cosa, o que lo quieras controlar, o que pienses que está haciendo como un teatro, ¿no? Y que te enfades con ella. Claro, había momentos en los que uno empieza con la duda, ¿no? Como, bueno, ¿y esto sí es real? ¿Y esto sí es verdad? ¿O estaremos también mal alimentándole a ella estas cosas
Claro. que seamos nosotros mismos los que estemos haciendo que ella cree estos escenarios en su cabeza y que sean ficticios y que realmente no sea algo real. Surgen todas esas dudas, todas esas preguntas y esos interrogantes. Llegan a la casa, llegan a la conversación con el papá, y yo pasaba horas así en la noche con el ojo abierto pensando en, ¿estoy haciendo lo correcto? Sí, porque tú estabas pensando que podía ser que igual estuvierais promoviendo esta actitud. Exacto. Entonces, porque no lo voy a negar, o sea, hay un momento en el que uno dice, ay, tengo una hija con superpoderes, y esto entonces es único, y entonces, obviamente uno se siente, digamos que halagado por eso, pero después llega un momento en el que uno dice, espérate, ¿y si no es tan así? ¿Y si no es tan real esto? Y más bien si le estamos cultivando esto ya en su mente y empieza ya a inventarse, hasta inconscientemente, estos escenarios y estas películas en su cabeza, qué daño tan grande le podemos estar haciendo a ella, ¿no? Entonces, ¿y cómo supisteis que no se los inventa? Uy, yo sé una vez. Una vez yo estaba durmiendo y me desperté atacada llorando porque pues la última imagen que yo vi en mi cabeza era una flor de pétalos blancos, y pues lo vi mucho y pues yo me puse a llorar atacada, entonces, pero mi mamá me empezó a decir que no, que quizás no fuera cierto, que porque era una flor y yo lloraba solamente por una flor. Entonces después fuimos hacia María Teresa y ella cogió el péndulo y con el péndulo pues dijo, sí, esto es cierto, Ivana sí tuvo un ataque. Entonces pues ahí mi mamá sí me... ¿Cómo es eso? ¿Puedes tener ataques también? Sí, pues lloro mucho en algunas ocasiones, más que todo pues porque cuando me cuentan las historias de ellos cómo murieron, y pues lloro mucho. Ah, sí, pero no es que te ataquen a ti. Ah, no. Ah, te estaba entendiendo eso. no, lo que Un ataque como de llanto. Sí. Lo que nos explica María Teresa es que, bueno, a Ivana le hacen la lectura energética, ¿cierto? Entonces empiezan como pues sí, le hacen la lectura de pies a cabeza, de todos sus chakras, de su energía, de cuántas encarnaciones ha tenido. Bueno, empiezan toda esta lectura con ella. Qué interesante, yo quiero ver esa lectura. Sí, se la debería pedir a María Teresa para podértela compartir. Súper, sería súper. Y entonces cuando nos hacen toda esta lectura, Es mi primera vez en el mundo. bueno, sí que esa era la primera encarnación de Ivana, que era pues algo muy especial. Ahí es donde te dicen como qué maestro fue el que la envió a ella. Ella fue enviada directamente por Jesús, es el maestro pues que ella tiene asignado. Entonces, cuando le hacen toda esta lectura a ella, le dicen que pues todos tenemos nuestra luz, y pues eso ya todo el mundo lo sabe, que todos pues somos energía, y que todos tenemos nuestra luz, pero que la luz de Ivana es una luz demasiado brillante y tiene un efecto como el de un bombillo. Dice, cuando todo está apagado y un bombillo se prende, a esa luz se le acercan todo tipo de animales o de insectos, desde los más lindos hasta los que asume que no son tan lindos, por decir una policha, ¿sí? Entonces ella nos explicaba que a ella le pasa eso, que ella puede estar, y más que todo en las noches, porque era muy común que estas crisis le dieran era en la noche. Ya él nos decía, todas estas energías que se han quedado como en ese tránsito, que no encuentran la luz, pues claro, ven una luz súper brillante y que lo que quieren pues pegarse a esa luz, ¿sí? Porque no es que hayan energías malas, sino simplemente pues como energías de vibraciones más bajitas que no han podido trascender, que no han podido encontrar esa luz o que simplemente no quieren tampoco. Entonces ven una luz como la Ivana y se le pegan, y cuando se le pegan a ella es cuando ella entraba en esas crisis. También vienen con sus rabias, vienen con sus ojos, con sus frustraciones, con sus tristezas, con su desespero, y ella se apropia mucho de la emoción. Entonces lo que le pasa a ella es que siente esa emoción de ese otro ser y se la apropia, y ahí era cuando empezaban estas crisis. Claro. Ahí era cuando entraban esos ataques. Entonces pues es cuando empieza ella con todas sus herramientas, entonces con sus códigos sagrados, con su mala, a hacerlos, a comunicarles a ellos que tienen que dar espacio libre así,
Entonces ella, claro, se apodera de todo eso, ¿no? Y siente todas las emociones de ese espíritu en ella como si fueran de ella. Se las apropia. Sí, ella se apropia de esas emociones y le pasa tanto con estos seres como con personas Que ya están acá. que están aquí, ¿no? Sí, Ella puede estar en una reunión familiar, en una reunión del colegio y va y se me acerca, se acerca alguien y dice, Mónica está triste hoy. A fulanita le pasó tal cosa. Mami, habla con este otro amigo porque algo no está bien. O llega del colegio y me dice, mami, algo no está bien con alguna compañerita. Me nombra algo no está bien. Pregúntale a los papás. O mami, estoy preocupada por esto. claro, ¿y tú cómo coges el teléfono y les preguntas a sus padres? A veces, Miquel. A veces porque también, ¿cómo entra uno a preguntarles? Claro, es que es una... muy... Aparte, pues, por eso digo que no todo es tan bonito, ¿no? O sea, no todo es como, ay, tan perfecto y tan, ay, No, claro. no, porque tú no puedes ir y decirle esto a todo el mundo porque van a decir, están locas. Estás mentiras. entrometidas. Exacto. Estas que quieren, querrán dinero, querrán no sé qué. Sí. O si no les digo, ay, mira, ¿qué le pasa al niño? Que es que está triste, que es que no sé qué, no sea chismosa. Sí. Entonces, sí, es delicado. No. Muy, muy no delicado. todo el mundo. ¿Y todo eso cómo lo navegáis, los padres? No, yo realmente hago ese contacto con quien yo sienta que lo puede recibir de buena manera. Y también le digo mucho a ella porque también qué estaba sucediendo, que eso ya me la estaba atormentando mucho. Ya. La estaba atormentando bastante, su nivel académico en el colegio también ya se estaba viendo afectado. Porque ella empezó a conectar mucho y muchas situaciones al tiempo. Una vez que una conocida tuvo un bebé y el bebé nació y como a los 15 días se enfermó terrible y estuvo en la UCI y Ivana conectó con su ángel de la guarda, pero esa conexión con este bebé hermosísimo la tuvo a ella como 2 semanas muy cargada. Hasta que se sanó. El nene sale de la clínica porque ella sentía la necesidad de estarle mandando a diario un mensaje a la mamá, porque ella conectaba era con el ángel de la guarda del nene. Entonces ella le decía a la mamá y la mamá recibía eso muy bien, o sea, era como su bálsamo que Ivana le diera algún mensaje, porque si un bebé recién nacido no tenía cómo comunicarse y estaba en una UCI, o sea, en cualquier momento estaban esperando que le dijeran el bebé ya no está. Entonces que Ivana le dijera como no, mira, sí va a salir, él está mejor, o va a tener una recaída, pero después va a salir más fuerte, porque así eran los tipos de mensajes que Ivana le daba, porque eran los mensajes que su ángel de la guarda le transmitía a ella. Entonces todo esto empieza ya, yo digo que a invadir un poco todo lo que era, todo el entorno de Ivana. Y pues yo tampoco quería que ella me abandonara el estudio, Hombre, que claro. empezara a atrasar, que empezara a afectarle otros aspectos de su infancia y de su niñez. ¿Sí? Entonces también ya había muchas personas, ya cuando se enteraban como el círculo, empezaban como, ay, ¿y a mí qué me ves? Ay, qué horror. Y que entonces yo tampoco quería eso porque me daba miedo que ella por la necesidad de satisfacer a los demás, sintiera la necesidad de inventar cosas también, por dar alguna respuesta. Entonces esas partes no eran como tan chévere y empezamos a poner un poco de freno. Decir como, ok, si vamos a trabajar esto, lo vamos a trabajar con María Teresa, pero aquí, mientras que tú aprendes. Es un aprendizaje para ti y ya llegará el momento de poderlos aplicar. Claro, ¿y cómo lo llevas en el colegio con los amiguitos, las amiguitas? Pues casi nadie lo sabe. No, mejor. Entonces, pues ahora ya estoy bien en materias de entrada y pues allá ya no pasa lo de a mí que me ves y lo de yo que tengo, entonces bien. Bueno, bien. Sí, porque si no, se nos puede perder, ¿no? Sí, yo creo que pueden pasar dos cosas, o que ella siente la necesidad de satisfacer a los demás e invente cosas que no están pasando realmente, o que ella se preocupe tanto por evolucionar y por desarrollar esos dones que me descuide otras cosas que en este plano también son importantes, como el estudio. Claro, muchísimo. Su niñez, su infancia. Que tienes 10 años aún. Sí. O sea que aún te queda mucho camino. ¿Y tienes más hijas tú? Sí. ¿Y las otras han manifestado algún tipo de don de
esta relevancia? Pues bueno, la menor está muy chiquita, tiene 4 años. Lo que hemos entendido es que es a partir de los 7 años que uno puede empezar como a evidenciar algunas señales sobre estos dones con los que los niños vienen. Mi hija del medio está próxima a cumplir sus 7 años y pues estamos como a la expectativa. Ivana dice que ella siente muchas cosas sobre su otra hermana, que alcanza a percibir cosas de ella. Y mi hija, ella sí tiene un tema, y es que si Ivana es súper empática con las emociones de todos los otros seres, mi otra hija es de una sensibilidad, pero demasiado explosiva. O sea, ella los lleva emociones a extremo. Sí, A extremo. Entonces yo sí creo que va a llegar a tener de pronto algún tipo, y pues más uno leyendo como paz, ¿no? como el linaje que hemos visto en familia, que hemos visto ya en casa. No me sería extraño que Alana también traiga algo. Suena un poco como a paz, persona altamente sensible. Y mira que de hecho uno se pone a mirar y no son cosas planeadas, pero uno se pone a mirar hasta los significados de los nombres. Y mi hija del medio, el significado es armonía. Y es justamente lo que ahorita uno la viene a ver. Y con Ivana el significado de su nombre es regalo de Dios. Y es justamente, pues eso se lo pusimos uno sin saber que todo esto iba a pasar. Claro. Simplemente nos gustaba. Pero de arriba alguien te inspiró. Sí, así fue. Y habéis aprendido muchas cosas, ¿no? Con María Teresa. Sí, muchísimo. ¿Qué te enseña? ¿A protegerte? ¿A manejar la energía? Me enseña más a como a mejorar los dones. Las habilidades. Las habilidades, sí. Entonces, antes yo te contaba que pues yo veía como fotos, imágenes. Ella fue la que me ayudó a reforzarlos y ahora sí los puedo ver mejor. O también me enseña más cosas para que me sirvan mis herramientas, como la mala me enseña más códigos. O para los cuartos me está enseñando también a hacer con cuartos el Reiki, entonces pues... Y hacer Reiki, ¿no? Está haciendo ese estudio, está en el estudio de Reiki y le da muchos tips, lo que tú decías, para protección de ella, porque cuando ella empezó con esas crisis, decía, no, lo primero que tenemos que hacer, como ella todavía digamos que no tiene el conocimiento necesario para poder atender todas esas situaciones de la manera correcta, lo principal es protegerla a ella. Claro. Entonces lleva un periodo ya larguito en donde el enfoque es proteger a Ivana. Entonces le enseña números especiales de su código sagrado, que la capa del arcángel Miguel ponérsela, la capota, como mantras, repetir mantras de protección, el yo soy, sí señora, el yo soy. Sus palabras poderosas. Entonces está enfocada ahorita mucho como en fortalecerla a ella, para que a la hora que ella pueda aplicar sus habilidades tenga por lo menos su interior ya protegido, ¿cómo lo diría? Su esencia y su luz ya protegida. ¿Y hay algo que te da miedo, Luisa, o ya no? Sí, yo creo que el miedo nunca se va. ¿Qué te da miedo? Muchas cosas. Primero me da miedo el juzgamiento de la sociedad. Y de hecho, cuando estábamos como recién empezando todo esto, lo hablábamos con mis amigas, y lo hablaba con mi mamá, y lo hablamos con la familia, y hablamos de esto, y de un momento a otro dijimos, no, esto es nuestro. Esto es nuestro porque no es por ser egoísta, no es que los dones de ella no los vayamos. Pero pueden pasar cosas que pueden llegar a ser malas. Puede pasarle a ella cosas, ¿sí? La gente la puede ver con ojos de juzgarla, con incredulidad, con envidia. O que se quieran aprovechar de sus capacidades. Exactamente, entonces me empezó a dar mucho miedo cuando empezaban a sonar mi teléfono, y entonces el hijo del señor al que ella le dio el mensaje como, ven, pásame la niña que quiero hablar con ella. Y después llama a otro familiar o otra persona, pásame la niña que quiero hablar con ella. Como, no, o sea... No, es una menor y la voy a proteger. Exacto, entonces eso me da miedo el juzgamiento de las personas, me da miedo las opiniones de la sociedad, me da miedo la otra dimensión, es de la que no la puedo proteger yo, Miquel, porque de las personas de acá yo las puedo proteger. Yo la llevo para mi casa y yo me enfrento a quien me tenga que enfrentar por mis hijas.
pero yo cómo me voy a enfrentar ante una energía que está pasando y me la está atormentando. Yo más que hacer el código sagrado y abrazármela, más que eso no puedo. Sí, mis padres tenían miedo de eso cuando yo era niño, ¿no? Exacto. De que los espíritus me hicieran algo malo. Sí. Pero nunca me pasó, ¿no? Nunca tuve ninguna mala experiencia. Sí, entonces pues a mí me explican que ellos no le van a atacar, que ellos no le van a querer hacer daño. Pero hay algunos que tienen unos sentimientos de rabia. Y que eso puede ser muy sobrecogedor. Exacto, que me la abrumen. Entonces ella empezó a tener, y aún todavía no, ya no está repetitivo, pero empezó a tener unos gestos y unas muletillas en su Uy, cara. en este momento me están dando mucho. ¿Sí? ¿Qué sientes? Pues antes ya se me fue el dolor y me dolía mucho el brazo y la pierna izquierda. Pero ya, o también tengo una muletilla de rascarme acá abajo o de morderme con los dientes acá arriba en el labio. Eso no es de ella. Eso no es de ella, porque eso va y después viene otra diferente. Y se va, después viene otra diferente. O empieza a hacer como así, a torcer la cara, hacer cosas distintas. Entonces uno empieza como que el aceitico para que se calme, para que se relaje. La No, y eso crema. empieza, y eso se le alborota. Y tienes que, Yo sé claro. cuando está conectando algo. Y tienes que hablar y decirles eso, ¿no? Como antes nos decía tu madre. No, ahora no vengáis, pero tengo que estudiar. Sí. Pues tú tienes que hablarles directamente. Cuando te pase eso, Sí, ella poner límites. les habla porque también era muy, ¿sabes qué? Era muy curioso, era en las mañanas. Como que cuando estaba fresquita, como recién levantada. Me coge mucho, me llegan todos y me da pues mucha tristeza. O también, yo más que todo me da mucho el olor a mantequilla. Sí, empezaba a decirme como siento un olor a mantequilla, y después empezaba a decirme a quién estaba conectando. O a veces las Eso cosas es como tu clave. Ujú. Sí, 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 entonces pues el olfato. me Y toca decir. después siguen colores. Ajá, le decía como no, porque tengo que estar concentrada en esto y más tarde los voy a poder atender. Claro, hay que hablarle directamente. Ivana y Luisa e Ivana, si hay ahora viéndonos ahí alguna niña como tú o algunos padres que tengan en su entorno a niños o a alguien que le esté pasando lo mismo que te pasó a ti, ¿qué consejo le daríamos? Yo, sin caer en la irresponsabilidad, obviamente desde la certeza de que el niño o la niña no tiene ningún daño ni en su cabeza, ni en su psiquis, todo está bien, es buscar más opiniones, buscar personas que sepan sobre espiritualidad, que nos sepan guiar, porque muchas veces cometemos, digamos que, ese error de por el miedo a lo que está sucediendo y que no conocemos, por el miedo a lo desconocido, es bloquear estos dones, bloquear estos talentos con los que ellos vienen. Y si Dios se los ha otorgado, es porque traen un propósito, traen una misión. Y pues así como Él se los dio, nosotros no tenemos como ese derecho, esa responsabilidad de quitárselos o bloquearlos, porque podemos estar atrofiando la evolución que necesita toda la humanidad en estos momentos. Entonces, sí, mi consejo es busquen más opiniones, busquen opiniones. El miedo nunca se va a ir, pero pues tampoco le podemos entregar el poder También. al Claro. porque pues nos va a troncar y les va a troncar a los niños pues el desarrollo de su propósito en este plano. Entonces, sí les aconsejo a sus buscar más opiniones, no quedarnos ahí, no dejarnos consumir por el miedo. ¿Tú, Ivana, les dirías algo? Sí. Que le cuenten todo a los padres para que los padres lo puedan ayudar y que dejen las cosas claras, porque, o sea, si uno se pone a llorar de la nada, pues sí van a pensar como está loco, le está pasando algo. Entonces mejor aclarárselo a los padres y decirles que pues es la misma cosa, Claro. que están hablando con los ángeles y eso. Y que hay distintas formas de percibir. Uno puede ver, otro puede sentir, en los olores. En tu caso es el olor de mantequilla, que es como el pistoletazo de salida que tú sabes para ya conectar, ¿no? Pero también el escalofrío y el calor. Sí. Entonces cada uno tenemos que saber cuáles son nuestras claves, ¿no? Lo que nos indica que estamos conectando con algo ya externo. Sí. Ujú. Sí, ya se empieza como a repetir un patrón, donde ellos ya empiezan a identificar Ya como, te veas dando cuenta. mío, ya está viniendo algo distinto. Sí, Claro. yo ya también la sé leer un poco más. Sí.
En fin, antes de terminar, Luisa, por si alguien quisiera, no sé, contactar con Luisa, obviamente si alguien tiene algún mensaje o necesita ayuda, yo puedo hacer de intermediario, pero no sé si quieres tú dar algún dato tuyo o lo hacemos a través de mí. la.círculos, como la.círculos. Pues genial, buscarlo, mirarlo. Si tenéis a alguien que esté pasando por esto, por favor, mandarle este vídeo, darle a like, poner un comentario positivo para que esto llegue a muchas personas. Y yo simplemente daros las gracias, Luisa e Ivana, por estar aquí. No, Miquel, a ti gracias por traernos, por invitarnos. Sí, gracias. Gracias a ti, a vosotras. Hasta siempre.